Hola, buenas noches, familia El Almendro. Deseando que este nuevo año sea usted bendecido, gracias a la palabra de Dios y gracias a la comunión de su iglesia. Hoy quiero compartir con ustedes un texto que está en Génesis capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Génesis capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Aunque este sea el texto base, la idea mía es poder hablar desde Génesis capítulo 27 para más o menos que hacerles como un breve resumen de lo que he venido hablando. Amén. Entonces, en Génesis capítulo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, y aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será dada para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. El capítulo 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Amén. Bueno, esta semana, gracias al inicio de año, que también ha sido un inicio en donde por lo que yo hago, en lo que yo trabajo, no ha sido como muy bueno, he tenido la oportunidad de ver bastante televisión, ¿sí? Entonces he visto una que otra serie de Netflix y me he visto unas cuantas de personas muy descaradas, ¿sí? O sea, de personas que hacen mucho mal, pero pues en realidad no les importa nada. Y no reciben su... No reciben tampoco en muchos de ellos. Por ejemplo, vi una de la de un estafador con criptomonedas y el hombre se salió con la suya y no recibió tampoco el castigo que se merecía, y el gobierno antes lo respaldó y le declaró condena nula. O sea, no, el gobierno de Estados Unidos, que nosotros decimos allá las reglas son más duras que acá, y a veces no, allá también hay corrupción. Y también estuve mirando, bueno, en realidad fueron varias, pero había series, había la serie de unos muchachos en Hollywood que robaban a estrellas de Hollywood y les desocupaban el apartamento, pero pues tampoco muchos de ellos recibieron el castigo merecido, ¿no? Entonces, yo pensando en todas estas cosas, pensando en ello y pensando en el mensaje del día de hoy estaba escuchando al pastor Michael Sugelen de la Iglesia de Bíblica de Jesucristo. Pueden buscarla así, Iglesia Bíblica de Jesucristo, que aparece en YouTube. El hombre explicaba algo acerca de cuando el Señor Jesucristo en Mateo, en Marcos y en Lucas les dice a sus discípulos que entremos en una barca y pasemos al otro lado, ¿no? Lo curioso de todo esto es que el Señor se acuesta a dormir, ¿cierto? Y se acuesta a dormir como si no pasara nada, y el barco entró en una gran tormenta, ¿no? Entonces, ese es nuestro segundo texto, que está en Marcos capítulo 4, del 35 al 41. Marcos capítulo 4, del 35 al 41. Entonces, antes de leer ese texto, quiero avanzar en el primer texto, que fue el primer descanso de nuestro Señor. En la Biblia se mencionan 3 descansos de Dios. El primero fue el descanso que Él tuvo con la creación, ¿cierto? El primer descanso fue cuando Él, después de que creó al hombre, de que separó, después de que separó las dos lumbreras,
de que al día le colocó día, a la noche noche, de que separó los mares, que separó lo seco de lo mojado, después de que creó a los animales, las plantas, la semilla para que el ser humano plantara, a lo último crea al hombre en el día sexto, ¿cierto? Y le dice, fructifique y multiplíquese, ¿cierto? Y en el día séptimo, él dice, la creación ya está hecha, ya todo está hecho, voy a descansar. Entonces él viene y descansa, ¿cierto? ¿Quién no conoce ese texto, no? Entonces, en honor a ese descanso es que los judíos tienen algo que se llama el Sabbat. Entonces, el Sabbat es el descanso, el día sábado para los judíos es el séptimo día, que fue el último día en el que Dios decidió reposar de todo lo que hizo en la creación. Entonces, usted dice, bueno, ¿y qué puede traer el descanso de Dios de bueno para mi vida? Si pues en realidad ya descansó, ya lo creó todo. ¿Qué enseñanza puede traer para mi vida, cierto? Es que en realidad el descanso de Dios lo utiliza con el propósito de enseñarle al ser humano algo, ¿cierto? Entonces usted me dice, ya sé que me va a hablar acerca de que tengo que guardar el día séptimo, que me tengo que congregar el domingo, el sábado, que tengo eso. No solamente le voy a decir eso, de hecho, bueno, en esta ocasión no se lo voy a decir, le quiero enseñar algo más profundo. El propósito del sábado no fue creado con otro propósito fuera de beneficiar al ser humano, ¿sí? Entonces, qué curioso que Dios, después de que termina toda su creación, Él decida descansar, ¿cierto? ¿Dios necesita descanso? Es la pregunta. O sea, ¿Dios en realidad necesita descansar? No, Dios no necesita descansar. El que necesita descansar es el hombre. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, el sábado, el hombre no fue hecho para el sabbat, sino el sabbat fue hecho para el hombre. Entonces, el día de descanso, el propósito del día de descanso es para que el ser humano entienda algo, ¿sí? Entonces, nosotros no queremos entender porque no queremos comprender, porque sencillamente no nos interesa. Ese es el tema, ¿sí? Entonces, como a nosotros no nos interesa, quiero antes de explicarle el propósito del descanso lo siguiente. Dios está interesado en enseñarle al ser humano todos sus misterios. Dios está interesado en enseñarle al ser humano Biblia. No enseñarle tantas cosas, pero el ser humano se desespera por lo material, por lo físico. Y no está mal, Dios de hecho utiliza muchas situaciones que usted está viviendo para poder decirle a usted, oiga, venga, míreme a mí, no mire alrededor, míreme a mí, ¿cierto? Pero pues en realidad nosotros no hemos aprendido el sentido de lo que Dios quiere hablar durante toda la escritura. El sentido de la escritura es cristocéntrico, o sea, todo habla de Jesús, ¿cierto? Entonces, como todo habla de Jesús, el séptimo día tiene que ver algo con Jesús, ¿cierto? No en vano, en Juan se menciona que el día que muere el Señor Jesús, ¿fue qué día? El día séptimo, el Sabbat. O sea, cuando Él fallece, se le da el paso al Sabbat. De hecho, ellos no querían que entrara el Sabbat y le mandaron a quebrar las piernas a los delincuentes que estaban al lado del Señor Jesús. Entonces, ellos vieron que el Señor Jesús ya estaba muerto. Sin embargo, para verificar que estuviera muerto, le atravesaron el costado con una lanza para que al entrar el sábado, que inicia más o menos después de las 3 de la tarde del viernes, ahí inicia el sábado. Entonces no tuvieran que hacer nada, ni tuvieran que custodiar, no tuvieran que hacer una cantidad de preparativos ni nada, porque es una regla que ningún judío el sábado trabaje, ¿cierto? Entonces, pero él muere iniciando el sábado, ¿sí? Entonces, obviamente los judíos querían guardar el sábado, pero no querían ver el sentido de la muerte de Jesús.
Como nosotros tampoco queremos ver el sentido, el significado del descanso, ¿cierto? Entonces, ¿no les parece raro que ese detalle esté mencionado allí? O sea, que en Juan capítulo 19, voy a buscarlo rápidamente, del 28 al 30, San Juan, capítulo 19, versículo 28 al 30. Amén. Amén. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces, note un patrón aquí. ¿Qué día murió el Señor Jesús? En la preparación de la Pascua. Antes, cuando ya iba a iniciar el ¿qué? El Sabbat. Fue a mediodía, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo termina Dios la creación? Al sexto día. Y el séptimo día, que fue el día de reposo, descansó, ¿cierto? Aquí el Señor Jesucristo hace lo mismo. Termina toda su obra el día sexto y el día séptimo descansa de toda su obra. Entonces, cuando usted mira todo esto, usted dice, hay una relación. Entonces usted dice, ay, también va a haber una relación entre la barca, los discípulos y el descanso del Señor. Sí hay una relación. Completamente hay una relación. Entonces, el tema es que nosotros no querramos ver esa relación. Porque para nosotros no va a ser de agrado entender en muchas ocasiones que el caos y que el problema hace parte de la solución de Dios. Entonces, en Génesis capítulo 1, como todo tiene relación, este relato tiene la relación con Marcos capítulo 4 del 35 al 41, que ahorita lo vamos a leer. Tiene completamente relación. ¿Por qué? Porque es el mismo proceso. ¿Cuál es el proceso? Llega el Señor, los mete en una barca y crea una tempestad. ¿Qué hace el Señor? Cuando llega y mira que todo era caos y vacuidad, según Génesis capítulo 1, ¿el qué hace? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Cierto? Entonces, el problema aquí, como tal, es que nosotros no queremos ver lo que los discípulos tampoco vieron. Entonces, en ese relato vamos a encontrar varias características. Vamos también a Marcos, capítulo 4. Yo quiero que usted encuentre la relación entre todos estos tres textos, para que eso le ayude a usted a entender un poco mejor lo que quiere dar a entender el Señor con el descanso. Entonces, en Marcos capítulo 4, desde el versículo 35 al 41, qué pena de pronto si voy rápido, pero por cuestión de la transmisión tengo que ir rápido. Marcos capítulo 4, desde el versículo 35, vamos a estar leyendo hasta el 41, dice: aquel día cuando llegó la noche, qué casualidad, ¿no? Estaba oscuro. Les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera
que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué no estaban viendo los discípulos? ¿Qué no estaban entendiendo? Que solamente el viento y el mar le obedecen al que los creó. Es imposible que usted pueda controlar un tsunami. Es imposible que usted pueda controlar una ola. Es imposible que usted pueda controlar el mar cuando está agitado. Es imposible. Es imposible que usted pueda generar luz en la oscuridad. Usted dice: claro, prendo la luz. No, luz propia. Es imposible que usted pueda hacer algo por usted mismo. Entonces, Dios llega y le dice al creyente: ¿por qué usted tiene miedo? Hombre de poca fe, si usted está hablando es con su creador. ¿Por qué usted teme? Usted está hablando con su creador, ¿cierto? Con el que en Génesis capítulo 1 creó todo. ¿Me explico? Entonces, cuando usted mira este texto, tiene completa relación con Génesis capítulo 1. Porque ellos se preguntaron: ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Hombre, la respuesta es que el único, póngase usted a pensar lo siguiente que me ponía a pensar el pastor Michael Sugelen hoy con su predicación. Él decía: imagínese lo aterrados que estaban los discípulos. Y yo me puse a pensar, claro. Entonces, después de que el Señor Jesús se levanta y calma al mar y le dice al viento: enmudece, ahora los discípulos ya no estaban teniendo miedo por el mar ni por el viento, sino ahora le tenían miedo a ese sujeto que cogió y le dijo al viento que se callara y al mar que enmudeciera. Si usted fuera el Señor Jesús y usted estuviera entre esa barca, a usted le daría un miedo terrible ver eso. Yo recuerdo la conversión de Pedro, ¿no? Entonces, Pedro, un pescador, dijo que toda la noche había estado pescando, ¿no? Pero Pedro ve algo diferente en el sujeto que le estaba diciendo que volviera a echar la red. Y vuelve y bota la red y se llena la red de pescados. Y Pedro, yo creo que él temió, tuvo mucho temor. Y de una vez cogió, corrió y se humilló, porque dijo lo siguiente: dijo, solamente el dueño de los peces es capaz de decirle a los peces que se metan en mi red. ¿Sí o no? Solamente el dueño de la pecera es capaz de aquietar la pecera. Solamente el dueño del viento es capaz de aquietar el viento. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo él en Génesis capítulo 1? ¿Qué le dijo a las aguas? Haya expansión entre las aguas. Y tranquilizó las aguas. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa hizo en el Génesis? Creó los peces. Creó el mar. Creó todo. ¿Cierto? Entonces, en el primer descanso Dios descansa de la creación. ¿Cierto? El problema es que éramos creación. Ese era el problema. Entonces, antes de que viniera el Señor Jesús, ¿nosotros qué éramos? Criaturas. No teníamos forma de ser hijos de Dios. Adán y Eva no eran hijos de Dios. Eran criaturas. Eran creación. Ningún ser humano, antes de conocer a Jesús, tiene la posibilidad de ser hecho hijo de Dios. Ninguno. Ninguno es hijo de Dios. Como la Iglesia Católica le trata de enseñar a usted que todos somos hijos de Dios. No. Solamente aquel que acepta al Señor Jesús como su Señor y Salvador es hijo de Dios según la Escritura. Y ahorita al final le voy a regalar un versículo
que sella completamente lo que yo les estoy diciendo. Solamente Él nos da a nosotros la facultad de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos. O sea, nosotros ya hemos sido criaturas, pero ahora tenemos que ser hechos hijos de Dios. Entonces, lo que pensó el Satanás para mal, que fue la creación, la caída del hombre, Dios lo transformó para que a la postre toda aquella persona que conociera a Jesús pudiera ser hecho hijo de Dios. Entonces, en el primer descanso, Dios hizo al hombre y lo creó. En el segundo descanso, que es el descanso de la barca, Dios está dando a conocer al hombre. Pero Dios, ¿cómo se da a conocer al hombre? A través de la tormenta. Es el único que puede detener su tormenta. Amigo que me escucha, mis tormentas las puede detener Dios. No hay nadie que pueda detener una tormenta, solo Dios. Usted puede creer que usted es muy inteligente, muy audaz, muy capaz, pero lo único que puede calmarle a usted la tormenta, ¿quién es? Dios. Y quiero volverlo a repetir para que le entre a usted en esos oídos. El único que puede quitarle a usted el problema, o más que quitarle, puede calmar la situación, puede darle la orden a todo para que eso salga. ¿Quién es? Dios. No hay otro. No hay ningún amigo, no hay ninguna circunstancia, no hay ningún método. El único método es Dios. Entonces, en el primer descanso, ¿Dios qué hace? A la creación, ¿cierto? Pero eran criaturas. Entonces, Dios coge y toma el barro, como el alfarero que Él es, según Ezequiel. Él se constituye el alfarero, ¿cierto? Y Él dice, yo soy el alfarero. Si una vasija me queda mal, ¿qué hago? La rompo y la vuelvo a hacer. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué sucedió? Dios creó al ser humano, pero el ser humano se perdió. Entonces, ¿qué hace Dios? Coge la vasija y la rompe. Entonces, ¿Dios qué hace con la vida del creyente? Y eso es lo que no nos gusta a nosotros los creyentes entender. Dios coge y rompe nuestra vida. Nos hace morir. Nos provee lo que no nos gusta. Nos hace rodear de personas que no nos agradan, de personas que no nos gustan, de muchas veces jefes, tiranos, de personas que a su alrededor están metiéndole a uno presión, pero es difícil el aceptarlo. De hecho lo es también para mí, pero es el método que Dios utiliza, no hay otro método. Es lo que yo he venido aprendiendo últimamente. O sea, yo no tengo que tener gente en que en todo momento me esté adulando y esté diciendo que yo soy, mejor dicho, un gran ser humano. Yo lo que necesito es gente que me ayude a crecer, ¿sí o no? Y Dios utiliza a esas personas para que usted muera. Dios utiliza la enfermedad para que usted muera usted mismo. Dios utiliza las circunstancias para que a la postre usted se le pregunte a Dios, Señor, ¿no tienes temor de que nosotros muramos? ¿No te da cosa que nosotros muramos? Lo primero que le va a decir a Dios, lo primero que Dios va a hacer es calmar la tempestad. Note que primero Dios calma la tempestad y después los discípulos se asombran. O sea, a Él nunca le molestó que los discípulos le fueran a buscar. A Él lo que le molestó fue que ellos pensaran que Él los iba a dejar morir. Y yo imagino que lo que peor le molestaría a Él después de todo esto fue que ellos se preguntaran, ¿quién es este que aún el agua y el viento le obedecen? Pues obviamente el agua le va a obedecer ¿a quién? Al que la creó, a Jesús. Según Juan capítulo 1, por Él fueron hechas todas las cosas, por el Verbo, por Jesús. El Verbo se hizo carne, o sea, Jesús. Entonces, hay un problema con el desierto que nosotros no entendemos. Hay un problema con la tormenta que nosotros no entendemos. El problema es que no entendemos que
ella es el único método que Dios tiene para comunicarse verdaderamente con nosotros, para darse a conocer. Entonces en el segundo descanso, que es el descanso que él coge y se acuesta en una barca, él tenía necesidad de acostarse en una barca. Ahora, ¿quién puede dormir con una barca agitándose? Solamente él. Solamente él. Entonces en el primer descanso, él nos hace a nosotros criaturas. En el segundo descanso, él a nosotros nos empieza a enseñar quién es él. Y en el último descanso, él nos enseña su salvación. ¿Cuál sería el último descanso? Cuando murió en la cruz. Cuando murió en la cruz, muy bien. El último descanso fue cuando él entregó su espíritu y dijo, consumado es. O sea, ya todo está hecho. ¿Sí? Ya todo está hecho. Pero ese ya todo está hecho no quiere decir que él ya dejó de trabajar. Claro, la escritura dice que él está a la diestra del Padre, ¿no? Pero también le dijo a sus discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cierto? En realidad el descanso, que fue iniciando el Sabbat, que es el día de descanso, ¿qué le quiso decir a la humanidad? Después de que les enseñó a ellos que él podía calmar la tempestad, les enseñó a ellos su salvación, ¿cierto? Y es que algo que nosotros no queremos entender es que nosotros tenemos que ser salvados, ¿cierto? Solamente aquella persona que ha pasado por una enfermedad sabe que es ser salvado. Solamente aquella persona que ha pasado por un momento negro en su vida y que quizás un divorcio o quizás un momento difícil y Dios le permite conocer a otra persona, sabe que es ser salvado. Solamente una persona que lo ha perdido todo sabe que es ser salvado, ¿no? El propósito de la cruz es darle a entender a todo ser humano que él necesita salvarnos. Y la cruz trae una bendición que los seres humanos desconocen. De la única manera en la que usted puede ser hecho hijo de Dios es a través de este proceso que yo le estoy diciendo. Primero usted nace como criatura. Todos nacemos bajo pecado, ¿no? Como criaturas. Después Dios le empieza a mostrar quién es Él. Y por último le muestra a usted la salvación. Dios empieza a mostrarle a usted que Él fue el que llevó al desierto a los judíos, a Israel, y que finalmente los introdujo en la tierra prometida. Dios le muestra a usted que fue el que le dio hijos a un hombre de 80 años que ya no podía tener hijos y a una mujer estéril que tampoco podía tener hijos. Dios a través de toda la Biblia empieza a mostrarle a usted lo que Él hace, lo que Él es. Él empieza a venderse a Él mismo. La Biblia está hecha para vender a Dios, para mostrar el producto de Dios. No para mostrar plata, ni sanidades, ni una cantidad de cosas. No, esos son pormenores, son migajas. El propósito de la Biblia es mostrarle a usted la salvación. Por eso una persona que dure congregándose en una iglesia y dure años en una iglesia y no tenga certeza de su salvación, está miando fuera del tiesto, está equivocado. Nunca ha conocido a Dios. Así se haya congregado, así haya hecho grupos hogareños, así haya sido supervisor, así haya hecho lo que haya hecho, haya tenido multitudes, pero si nunca tuvo la convicción de su salvación, no hizo nada. Porque es como ir al doctor porque estaba enfermo, pero salir de allá igual. Salir igual de enfermo. Lo que pasa es que se tomó un poco de píldoras, un poco de medicamento y se sintió mejor. Pero nunca solucionó la enfermedad. Esa enfermedad tarde o temprano le va a pasar a usted factura. Por eso es que hay muchos cristianos que entran a la iglesia, duran muchos años, pero al final del camino terminan defraudándose de la iglesia, terminan alejándose de Dios y terminan apartándose. ¿Por qué? Porque Dios no cumplía con sus expectativas. Pero la expectativa de la Biblia es, hermano, arrepiéntase y conozca de la salvación, conozca a Dios.
no busque su beneficio propio en la Biblia, busque el beneficio de su alma a través del Evangelio. Es la señal que se le va a dar al profeta, que la única señal que le será dado a todo creyente, la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue? De que él fue a Nínive, les predicó y se arrepintieron. Es la única. ¿Sí o no? Es la única. Entonces, es el orden de la Biblia. Lo que pasa es que nosotros no aceptamos el orden. Entonces, las iglesias se han encargado en la actualidad de vacunar al creyente para que el creyente no crea. Usted dice, usted me está diciendo una locura, eso es una mentira. No, yo le estoy diciendo la verdad. Yo conozco muchos creyentes que no quieren nada con Dios. ¿Por qué? Porque se les enseñó mal. Lo primero es que si usted tiene certeza de su salvación, lo primero usted va a tratar de no ofender a su Salvador, porque muchos le dicen que el que cae en la gracia, cae en la desgracia. Eso es decirle a Dios, su método no funciona. Dios sabe que cuando una persona llega a Él como padre corrige, y al que ama lo azota. O sea, usted tiene que entender es que Dios ya determinó lo que tenía que ser, porque consumado es. Él descansó porque él ya sabía que todo estaba hecho. Entonces, si una persona llega y conoce de Dios, conoce de la gracia, no tiene por qué caer en desgracia. Le llamamos desgracia a que comete un error, pero le llamamos desgracia a que se equivoque. Le llamamos desgracia a que de pronto empiece a hacer cosas que no son de Dios, pero ese es el camino que Dios va a utilizar para corregir esa alma. Es el único método. Entonces, usted está esperando que le vaya muy bien para seguir a Dios. Usted está esperando que todas las cosas salgan como usted quiere para seguir a Dios. No han comprendido la gracia. La gracia es, usted viene a Dios, Dios gratuitamente le perdona de sus pecados, pero también gratuitamente empieza a corregirlo. Entendemos hasta la parte en donde gratuitamente nos salvó, pero gratuitamente nos dio corrección, no entendemos. ¿Sí? Entonces, hay muchas personas que tienen un mal cristianismo porque son mañosas. Entonces viene Dios con la prueba, viene Dios con la tempestad y se siguen preguntando, ¿quién es este que aún el agua y el viento le obedecen? Y Dios a veces mira a esas personas que se siguen preguntando eso, Dios sigue dándoles ejemplo, sigue salvándolos, pero ellos no ven, porque son personas desagradecidas, son personas que no miran más allá de sus propias narices y no se quieren dar cuenta del mensaje de Dios. El mensaje de Dios es muy sencillo. Sígueme y te haré pescador de hombres. Sígueme que de ti haré una gran nación. Sígueme que tú repartirás esta tierra por heredad. ¿Sí o no? Uno se lo dijo a Josué, a Caleb, otro se lo dijo a Moisés, otro se lo dijo a Abraham, ¿cierto? Sígueme. O sea, Dios, el sentido de la Biblia es entender salvación. No hay otra cosa. La salvación es algo no negociable. Entonces, en el primer descanso, Dios nos hace a nosotros criaturas. En el segundo descanso, que es cuando se acuesta en la barca, nos enseña que en la tempestad Él tiene el control. Y en el último descanso, nos da a nosotros la potestad de ser hechos hijos de Dios, de recibir la salvación. Entonces, vamos a buscar, por último, Juan, capítulo 1, que es el texto que he venido mencionando en todas estas predicaciones. Por favor, estoy hablando acerca del verbo. Estoy hablando de Juan capítulo 1 y de Génesis capítulo 1. Es un estudio que está en las otras grabaciones. Por favor, si usted está interesado y quiere saber un poco más, véase en la que ahí está en la página de Facebook. Muy pronto planeo que esto también se hable en YouTube. Véase las otras predicaciones. ¿Amén? Entonces, en Juan capítulo 1, desde el versículo 12 y 13 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo la ven? En el primer descanso, él enseña al ser humano que él es una criatura, pero es una vasija. Simplemente es una vasija. Él crea al hombre como criatura, pero el hombre hasta ese momento ninguno podía ser hecho hijo de Dios. Amén. David no era hijo de Dios. Abraham no era hijo de Dios. Ninguno de ellos era hijo. Solamente hasta cuando él muere, resucita, se va 3 días y del seno de Abraham, del monte Abraham que es mencionado en el texto del rico y Lázaro, allí se mira que está el seno de Abraham, que es un monte que está cerca al Sheol, y de allí Dios le arrebata las llaves a la muerte, vence a la muerte y se lleva a los héroes de la fe. Amén. Y después se le aparece a sus discípulos y les enseña salvación. ¿Ustedes quieren saber cuándo fue que ellos verdaderamente recibieron la salvación? Después de que Jesús resucitó, fue que ellos pudieron entender. Se les aparece en el camino de Emaús. Pero en el momento en el que Pedro, verdaderamente el mismo que estuvo en la barca, el mismo que se asombró porque la red se le llenó de peces, Pedro es el mismo que está desnudo, derrotado a la orilla, en el agua, en el mar, tratando de pescar, y se aparece el Señor Jesús a la orilla, en la playa, haciéndoles un rico desayuno. Hasta en ese momento, él pudo entender. Hasta en ese momento él pudo recibir la salvación. Entonces, pero todo fue un proceso. Fue necesaria la red con los pescados, fue necesaria la barca y muchas otras cosas que ellos vivieron. El proceso no es negociable. El proceso hace parte de su formación. Pero solamente hay un momento para la vida de todo creyente. Y no es precisamente en el momento en el que entra a la iglesia. La iglesia cumple un propósito que es el de guiar, de predicar, de hacer esto que yo estoy haciendo. Usted cumple con el propósito de congregarse y de escuchar. Pero solamente hay un momento entre la vida suya y la vida de Dios para recibir la salvación. Y ese día es inolvidable. Yo recuerdo el mío. Recuerdo el mío porque fue un día que, a pesar de que duré tantos años sirviéndole a Dios en una iglesia cristiana, no conocía a Dios. Entonces, yo recuerdo tanto ese día, recuerdo el clima de ese día, recuerdo la hora. Yo recibí de él como a las 10, 11 de la mañana, recibí la salvación, 10:30, que llegué porque llegué tarde, de hecho, raro en mí no es. Recuerdo que estaba el día opaco, parecía que fuera a llover. Recuerdo el lugar, que era lejos de mi casa. Recuerdo todo. Y fue el mejor día de mi vida. ¿Por qué el mejor día? Porque no lo conocía. No lo conocía. Y fue donde entendí que era salvo por gracia. Y fue donde entendí que todo era parte de un proceso y de un plan, ¿cierto? Entonces el plan de Dios inicia desde cuando usted es creado. Por eso es que Jeremías dice, desde antes que naciese, de que mis huesos fueran formados en el vientre de mi madre, tú ya me conocías. El plan fue hecho, como Juan capítulo 1 dice, que desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Él era la luz y él estaba en la creación. Él ya conocía todo de antemano. Eso a mí me da una seguridad tremenda, porque eso me da a entender de que Él sabe cómo voy a terminar yo, ¿cierto?
El problema es que nosotros los creyentes creemos que lo entendemos a Él, que lo comprendemos, pero no queremos en realidad estar interesados por Él. Estamos interesados en sus beneficios, ¿no? En qué me beneficia. Porque así somos nosotros, somos interesados. Me pongo yo también en esa posición, porque también uno es interesado. El propósito de la escritura como tal es enseñarle a usted que Dios le ama, obviamente, pero que Dios más que cualquier otra cosa está interesado es en que usted le conozca. El propósito de la Biblia es que le conozcamos a Él. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? ¿En una comida en McDonald's? ¿En un cafecito en Starbucks, cierto? ¿Cómo lo vamos a conocer? Cuando tenga mucho dinero, cuando tenga una empresa grande, cuando esté bien de salud, cuando todo me vaya bien, cuando mis hijos estén bien, cuando mi esposo esté bien, cuando mi mujer esté bien, cuando me asciendan, voy a conocer a Dios. Cuando me porte bien, porque eso es el pensamiento más de uno, ¿no? Es que yo no le hago morcillas al diablo, ¿sí o no? Entonces, yo quiero hacerles una pequeña invitación a ustedes, y la invitación es muy sencilla, miren. Solamente a través de Jesús es que nosotros podemos ser llamados y podemos ser hechos hijos de Dios. Pero tenemos tanta información errada en nuestra mente, tenemos tanta información equivocada, que nosotros nos hemos hecho una idea de Dios. Y creemos que Dios se entristece cuando nos portamos mal, creemos que las pruebas y las dificultades es el castigo de Dios, y creemos en un Dios tirano, ¿no? Y de hecho las iglesias se han encargado también de reforzar ese pensamiento. Lastimosamente, una de las maneras en la que muchos pastores, con la que muchos pastores utilizan para poder someter al pueblo, es a través del legalismo, a través de decir que la gracia no es lo que verdaderamente quiere explicar la Biblia, que es la salvación gratuita, sino le enseñan al creyente que el creyente tiene que ganarse su salvación, que tiene que ganarse sus bendiciones. Eso ha hecho un daño terrible a la iglesia, terrible. Por esas personas viene la caída. De hecho, por mí venía la caída, porque yo también predicaba ese evangelio. Eso no es evangelio, eso es un error. Y yo lo único que les quiero hacer es la invitación acerca de que limpiesen completamente de todo mal conocimiento que le hayan sembrado a usted. Busque a Dios con una mentalidad nueva. La mentalidad nueva es sencilla. ¿Cuál es la mentalidad nueva? Primero, entender que usted no sabe nada de Biblia. No sabe nada de Dios. No lo entiende, no lo comprende. Pero que se quiere dar la oportunidad de entablar una relación con Dios. De hecho, si usted lo hace de antemano, Dios ha puesto eso en su corazón. Amén. Entonces, cuando usted haga eso, usted va a empezar a dirigir sus pasos a leer esta carta, este tratado, todo este tratado, a leer este libro. Y usted se va a dar cuenta de que antes usted la leía y no la entendía, pero si usted ahora la lee, la va a poder entender mucho mejor. ¿Por qué? Porque entiende que Dios quiere darse a conocer a usted. O sea, que el propósito como tal es que usted lo conozca a Él. Es el propósito. Y si ese es el propósito de Dios, Dios va a poner maestros, va a poner los medios, le va a usted en su intimidad enseñar cosas en la Biblia. Usted va a poder profundizar en la escritura. Pero si usted no le presta atención a Dios como debe ser, lastimosamente usted nunca lo va a conocer. Si usted no nace de nuevo, o sea, no quita ese pensamiento de que usted ya ha ido a una iglesia y que por lo tanto ha escuchado 2 o 3 sermones motivacionales y usted cree que eso es evangelio, usted está muy equivocado. El evangelio le habla
Porque Dios provee la tormenta, pero Dios también provee ¿qué? La calma, ¿cierto? Y que si nosotros creamos esas tormentas, Dios también tiene el poder de crear ¿qué? La calma. Entonces yo espero que este mensaje al inicio de este año le dé a usted ese ánimo que usted necesita para iniciar este año. No que usted se sienta mal, sino que usted inicie este año con esas ganas de conocerlo a Él, con las ganas de leer la Escritura y con las ganas de iniciar un proceso en Dios. Los procesos en Dios duelen, pero duelen más cuando usted está sin Dios. Por último, yo quiero que usted piense algo. En la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo termina comiendo con los marranos, ¿cierto? Con los cerdos. Él pensó y dijo, en la casa de mi padre hay mucho trabajador, muchos jornaleros, ¿no? Y ellos comen mejor que estos cerdos. Volveré a mi padre y le diré que me haga como uno de esos jornaleros. Para los que piensan que Dios castiga y que Dios, después de que usted se equivoca, lo que hace es agarrarlo a uno a azotes, yo quiero que usted piense en lo siguiente. El hijo pródigo se devolvió a su padre, ¿no? ¿Qué hizo el padre? Salió a recibirlo con un abrazo, ¿cierto? Segundo, pidió que le trajeran el anillo, una capa, y que sacrificaran ¿qué? El mejor becerro, ¿cierto? ¿Qué hace Dios con nosotros los seres humanos cuando nos equivocamos? Exactamente lo mismo. Eso sí, Dios no le evitó al hijo pródigo que fuera y comiera la baza. Él estaba esperando que el padre lo castigara, no. Él se castigó solito. Entonces en ningún momento el padre lo cogió y lo agarró a azotes porque se había despilfarrado el dinero. No. El padre ya sabía en dónde estaba su hijo. Estaba comiendo la baza entre cerdos. ¿Cierto? Él ya sabía que él había recibido su merecido. Entonces, usted debe entender lo siguiente. Dios no necesita estar cascándole a usted, estar pegándole. Cascar es pegar en el idioma ñero. Dios lo que necesita es que usted se equivoque y que usted se revuelque allí entre esa alabanza, para que a la postre usted se acuerde de él. ¿Se puede evitar uno el dolor de estar entre los cerdos? Completamente. Pero como nosotros los seres humanos somos tan cabeciduros, ¿sí? Somos como el mulo, que necesitamos que nos den duro. Entonces, tranquilo. Dios va a esperar a que usted se equivoque. Hay muchos que hablan mal de Dios, que son ateos, pero ateo es ateo hasta cuando verdaderamente tenga la necesidad. El ateo es ateo hasta cuando llega la enfermedad. El ateo es ateo hasta cuando un ser querido está muriendo. El ateo es ateo hasta cuando le llega su nochebuena. La noche del marrano es la que yo digo. Entonces, las personas están muy equivocadas al pensar de que Dios es un Dios torpe que sencillamente se dedica a dormir. El descanso es que Él termina una obra, pero como vimos acá, terminó con la creación, inició con el proceso en que el hombre lo tenía que conocer a Él. Y se le presentó después de la creación a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los jueces. ¿A quién no se le presentó? Se le presentó a muchísimas personas, ¿cierto? Se le presentó a los profetas, se le presentó al pueblo de Israel, y por último se le presenta a sus discípulos. Y allí con sus discípulos utilizó el descanso para darse también a conocer. Y la última forma en la que Él se dio a conocer fue a través de su sacrificio, en su descanso, es decir,
Ya no hay más sacrificios por el pecado, ya no hay más paga por el pecado, ya usted ha sido comprado a precio de sangre. Usted es bendito porque Dios lo ha hecho a usted bendito. Deseo que el Dios Padre Todopoderoso le continúe bendiciendo y que este nuevo año nos acompañe en este maravilloso viaje que es el estudio y profundizar en las Escrituras. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Shalom.